A ver, os voy a hacer un ejercicio, una explicación primero de mecanismos de transmisión por correa. Este vídeo está orientado para alumnado de secundaria obligatoria, ¿de acuerdo? Desde los primeros cursos, pues donde se vaya dando la temática, ¿no? Que unos años se dan hay años que se dan en segundo, en tercero, y ya en primero, etc. Bien, una transmisión por correa nos permite transmitir el movimiento entre ejes paralelos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros aquí tenemos una rueda, una polea, ¿vale? Y entonces, si queremos transmitir el movimiento a una cierta distancia, pues estos serían los ejes que se representan esto de aquí, ¿de acuerdo? El eje 1, por ejemplo, eje 1 y el eje 2. Y entonces, apoyándonos en una correa que conecta, que abraza la polea, pues podemos transmitir el movimiento. Por ejemplo, si esta rueda se mueve así en sentido horario, la rueda 2 se va a mover en sentido también horario. Si cruzásemos la correa, evidentemente si seguimos la correa, fijaros que ahora la rueda 2 se va a mover en antihorario, ¿de acuerdo? Es decir, la correa no patina sobre la polea, sino que se va moviendo así. Por lo tanto, si seguimos, por ejemplo, una partícula o pintamos la correa con una marca, y si siguiésemos la marca seguiría aquí así. Y aquí, sin embargo, la marca seguiría así, ¿de acuerdo? Entonces vemos que aquí las poleas giran en el mismo sentido y cuando se cruza la correa giran en sentido contrario. La formulilla a utilizar es la misma, es el diámetro, es la velocidad de la rueda 1, que se suele indicar en revoluciones por minuto, es decir, vueltas que da en cada minuto, igual por el diámetro de la 1, el diámetro sabéis que es 2 veces el radio, es decir, es esta medida, igual a la velocidad de 2, que sería la velocidad que lleva aquí, n2, n2, y esta sería la n1, n1, por, por el diámetro de la 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es aumentar la velocidad o disminuirla. Por ejemplo, imaginaros en cualquiera de las dos, imaginaros que tenemos de datos que el diámetro de uno son 10 centímetros y el diámetro de la 2 son 20 centímetros. Como es el doble de grande, se va a disminuir la velocidad. Imaginemos que la 1 se mueve, pues pongamos a 80 revoluciones por minuto. Es decir, que en un minuto da 80 vueltas. Esta formulilla, evidentemente, tenemos que recordarla. No vamos a hablar dónde sale, ya digo que en este nivel no os interesa. Y entonces ponemos n1 por d1 igual a n2 por el diámetro 2. El n1 sería sustituir 80, el diámetro 1 10 centímetros, n2 es lo que buscamos y el diámetro 2 20 centímetros. Y ahora tenemos que saber despejar. Es decir, despejar es dejar el n2 solo, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros tenemos un número, si yo tengo el número 2, si yo ese número 2 lo multiplico por 1, sigue siendo ese número 2. Si este número 2 lo divido entre 1, sigue siendo el número 2. Entonces nos podemos imaginar que aquí esto está dividido entre 1, ¿de acuerdo? Y el n2 tiene que seguir multiplicando al 20. Esto recordamos que se multiplicaba en cruz, por lo tanto el 20 va en el denominador y en el numerador tenemos 80 por 10, porque si sigue cumpliendo 80 por 10 y por 1 es 80 por 10, igual a 20 por n2. Así que n2 será 80 por 10 partido por 20. ¿De acuerdo? Si queréis, también sabemos que el 20 es 2 veces 10, es 2 por 10. Si queréis descomponer esto, 2 por 10 y arriba nos queda 80 por 10. Entonces está claro que si un número, tenemos el número 2, por ejemplo, el número 2 lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 3, pues va a quedar lo mismo. 3 por 2, 6, entre 3, 2. Es decir, no ha quedado modificado para nada al multiplicarlo y dividirlo por el mismo número. El mismo número, el 10 y el 10. Por lo tanto, como no afecta,
lo eliminamos. Así que nos queda N2 es 80 entre 2, que son 40. Se indica así, R.P.M, los taladros, en muchas máquinas, pero son revoluciones partido de minuto. Aunque se dice revoluciones por minuto, es una velocidad y es siempre espacio entre tiempo. ¿De acuerdo? Fijaros que hemos sacado una velocidad que es la mitad, justamente la mitad de la velocidad de entrada, que era 80. ¿Por qué? Porque la rueda 2 es el doble de grande que la rueda 1. A la inversa, si nosotros metemos a la inversa, si la rueda 1 fuese mayor, sacaríamos una velocidad menor. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Os voy a poner aquí otro ejemplillo combinado. Vamos a poner esta transmisión. Vamos a montar en este eje 2, aquí tenemos una rueda 1, una rueda 2 y una rueda 3. Aquí en este eje lo que estamos haciendo es, sobre el mismo eje, ¿de acuerdo? Poner pues dos poleas montadas sobre el mismo eje. De manera que cuando el eje dé una vuelta, o esta dé una vuelta, esta también dará una vuelta. ¿De acuerdo? Digamos que son ruedas que van solidarias. Están aquí ancladas al eje. Vale, si queréis entenderlo mejor y preferís que yo las dibuje así pegaditas, también se podrían dibujar pegaditas, como si fuese todo un único cuerpo, y entonces así igual lo entendéis mejor, que cuando la grande dé una vuelta, la pequeña también dará una vuelta. Entonces lo identificamos aquí y diremos que tienen el mismo eje. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, pues, otra rueda. Imaginaros que ponemos aquí, pues vamos a cruzar la correa que queremos. Así lo que conseguimos al cruzar la correa es que giren en sentido contrario, la 1 con la 2. Vamos a darle, por ejemplo, la velocidad de 1. Vamos a poner que es, pues, como queráis. Si queréis dejo yo esos datos. 80, de 2, 20. Vale. Vamos a poner aquí de 3, de dato de 3 y de 4. Mirad, las vamos a poner iguales y entonces no va a modificar para nada. Vamos a poner de 3 y de 4 que son iguales. Y alguien me dirá, oye, y si son iguales no modificas la velocidad. No, pero igual me interesa llevar este movimiento a una cierta distancia y por lo tanto ponemos la transmisión así. ¿Qué hemos conseguido aquí? De aquí a aquí hemos conseguido que la rueda 2 gire en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Perdón, gire en el mismo sentido, que aquí está cruzada la correa, fijaros. Está cruzada la correa y entonces esta giraba en antihorario con una velocidad n1, que sería este dato. La 2 giraría en horario. La 3 también giraría en horario. ¿Por qué? Porque tiene el mismo eje y de hecho va a ser la misma velocidad. Y entonces esta correa, que está impulsada por la 3, movida por la 3, hace que la rueda 4 también se mueva en el mismo sentido. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar el estudio de este mecanismo? Es decir, ¿qué sería lo típico que tenemos que saber? Pues saber determinar los sentidos de giro, tal como lo he indicado, y después ir haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a poner que el diámetro de la 3 y de la 4 que son iguales. Pongamos que son 15 centímetros, ¿vale? Bien, pues imaginaros que ponemos que la 1 que está conectada con la 2. Vamos a poner así, 1 flecha 2. ¿De acuerdo? Es una transmisión por correa, ya no lo indico. Entonces ponemos N1 por diámetro de 1 igual a N2 por el diámetro de 2. Sustituimos valores. N1, 80 revoluciones por minuto, el diámetro 1, 10, N2 es lo que buscamos, es una de las velocidades que buscamos, y el diámetro de 2 son 20 centímetros. ¿De acuerdo? Despejamos N2 para que siga multiplicando al 20, por lo que os expliqué antes, va en la parte inferior, en el denominador,
Y 80 por 10 no debe cambiar, sigue mantenerse. Es la misma ecuación puesta de forma distinta, ¿de acuerdo? Recordar este 1 que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Que nadie lo ve y se tiene que cumplir eso. Lo dicho de antes, el 20 se puede descomponer en un 2 por 10, de manera que este 10 y este 10 se marchan y nos quedaría pues 80 por 2, entre 2, perdón, que sería la N2, que son 40 revoluciones por minuto. Dejáis ahí el sentido, o si no, también le podéis poner así un arco, ¿veis? Si le ponéis así un arco, pues ya le indicáis al profe el sentido de giro, ¿de acuerdo? Vale, bien. Ahora, una vez que tenemos N2, ¿qué sabemos de 2 y 3? Pues de 2 y 3 tienen el mismo eje, ¿vale? Tienen el mismo eje. Como tienen el mismo eje, cuando la rueda 2 da una vuelta completa, lo que os decía antes de la marquita, la rueda 3 también dará una vuelta completa. A ver, os lo dibujo aquí de nuevo. Mirad, tenemos aquí la rueda 2, el eje. Cuando esta marca pase de aquí a aquí, pues esta otra también va a pasar de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Es decir, cuando esto visto así, esta perspectiva, ¿sí? Cuando esto dé una vuelta de esta manera, está girando contrario, es para entenderlo simplemente. Pues esto pasará para aquí y esto pasará para aquí. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, 2 y 3 mismo eje significa que la velocidad de 3 y la velocidad de 2 es la misma. ¿Cuánto era la velocidad de 2? Nos había dado 40 revoluciones por minuto. Al tener el mismo eje, mantener la misma velocidad con el mismo sentido. Así que el N3 también es horario. ¿De acuerdo? Vale. Y por último, para terminar el problema, tenemos la 3 y la 4 están acoplados. Vamos a poner así 3 flecha 4. Es una forma de indicar que la energía o el movimiento se está llevando de 3 a 4. La primera rueda sería pues esa, la motriz. La rueda 2 se dice que es la conducida. La 1 se dice motriz o conductora. Aquí podríamos tener un motor o nosotros con una manivela, de una forma manual, moverla. La 3 conduce a la 4. La 3 es conductora y la 4 es conducida. Entonces escribimos que N3 por el diámetro de la 3 es la N4 por el diámetro de la 4. Sustituyendo N3 40 revoluciones, el diámetro 3 es 15, buscamos el N4 y he puesto un diámetro 4 igual 15. Es decir, que el N4 nos va a dar lo mismo que el N3, porque he puesto un diámetro igual. ¿De acuerdo? 15. Si yo pusiera aquí un diámetro más pequeño, lógicamente aumentaríamos la velocidad. El 15 multiplicar y dividir por un mismo número, el 40, no le va a afectar, por lo tanto, es como no ponerlos. Es lo mismo que eliminarlos. Así que la velocidad de N4, 40 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sentido? Pues ese sentido se dice horario. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis unos ejemplos. Yo os montaré un ejemplo otro día donde vamos a ver la transmisión por cadena. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste y que sea útil. ¿Vale?